Julio, Sol, ya nos conectamos. Julio, y Sol también, ¿ah? Ya, conectamos. Muy bien. Vamos a entrar ahora al tema de cómo se formó el Nuevo Testamento, ¿no? Un poco la historia y el proceso de cómo se llevó a cabo el Nuevo Testamento. Es toda una historia de muchos años, ¿no? Quizás primero debemos mencionar que esto surge por una necesidad, ¿no? Esto no estaba, digamos, de alguna manera en la mente de los apóstoles, ¿no? Ellos es que escribieron sus cartas, enviaron, ¿no? Y dejaron que la iglesia las tomara y las conservara y las leyera, ¿no? Pero quizás no hubo una idea, ¿no? De establecer un conjunto de cartas, agruparlas y llamarlas, pues, Nuevo Testamento, ¿no? Digamos, no estaba en la mente apostólica esta tarea, ¿no? Esto nace por una necesidad, ¿no? El buscar recopilar los libros, agruparlos y cerrarlos en un solo conjunto, nace por una necesidad, ¿no? Como ya conocemos, la comisión fue dada a los apóstoles y hacer discípulos, ¿no? Y desde ahí empezó la expansión de la iglesia a través de los apóstoles, como se registra en el libro de los Hechos, primer momento Pedro, segundo momento Pablo, ¿no? Y los demás apóstoles también hicieron lo suyo. A partir de ahí, ¿no? La iglesia fue creciendo, la iglesia fue extendiéndose y los apóstoles empezaron a morir. Eh, Pedro muere en manos de Nerón, crucificado de cabeza, ¿no? Pablo también muere en Roma, decapitado. Y digamos ya, la mayoría de apóstoles estaban muriendo. El último que quedaba era Juan. Y también Juan muere en el primer siglo, ¿no? Después casi de escribir el libro de Apocalipsis, Juan muere, ¿no? La sucesión apostólica se da con los discípulos de los apóstoles, con los padres apostólicos, ¿no? Policarpo, discípulo de Juan, ¿no es cierto? Y otros más, empiezan a asumir la tarea de seguir extendiendo el evangelio, extendiendo la iglesia, ¿no? El reino de Dios. Continúan con esa labor, ¿no? Los discípulos de los apóstoles, que se conocen como los padres de la iglesia, ¿no? Clemente de Alejandría, otro que estaba también, y otros más, ¿no? Entonces, ya casi a finales del segundo siglo, ¿no? Los padres de la iglesia también empiezan ya a fallecer, ¿no? Y se ven en la necesidad de empezar a agrupar los libros que circulaban, ¿no? A través de las iglesias. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer distintas enseñanzas a través de los falsos maestros. Y que era una situación que no solamente apareció en el tiempo de los padres de la iglesia, sino ya estaba presente en el mismo tiempo de los apóstoles, ¿no? Los falsos profetas. Pablo escribe a Timoteo y le dice que se cuide de los falsos profetas, ¿no? Igual, Judas, como ya vimos, también habla de los falsos profetas. Pedro también habla de los falsos profetas. Ya, pero en el segundo, final del segundo siglo, ¿no? Ya la aparición de las enseñanzas falsas empieza a ser un poco más influyente, ¿no? Ya se iba directamente a la enseñanza apostólica, ¿no? Entonces, la iglesia, en su conjunto,
ve la necesidad de poder establecer ya qué libros son realmente enseñanzas apostólicas, ¿no? Qué libros son realmente verdaderos, ¿no? Y qué libros son falsos, de falsa enseñanza, ¿no? Entonces, nace por una necesidad de la iglesia, ¿no? La necesidad es que ya la iglesia debe determinar, ¿no?, qué libros aceptar y qué libros rechazar. Entonces, nace la idea de formar el conjunto de libros que deben ser reconocidos como tal, ¿no? Y también por la muerte de los apóstoles, ¿no? Ya no habían, y los padres de la iglesia estaban falleciendo, ¿no? Entonces no habían testigos que puedan dar fe que los escritos eran auténticos, ¿no? Entonces, en esa necesidad aparece ya la tarea de ir empezando a ver qué libros sí y qué libros no. Ahora, la iglesia, en ese entonces, ¿no?, era una iglesia que estaba dividida en dos áreas geográficas bastante marcadas, ¿no? La iglesia que se conoce como la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, ¿no? Ya la iglesia se había expandido bastante. En Occidente teníamos la sede ya en la iglesia en Roma, ¿no? Pablo en los viajes misioneros había llegado hasta Roma. A España también se quedó con la visita a España, pero la iglesia se había establecido en toda en esa región de Occidente, ¿no? Entonces había iglesia cristiana en Occidente, iglesia cristiana en Oriente, ¿no?, que eran partes también del Imperio Romano. Recordemos que la iglesia, el primer lugar donde afecta, ¿no?, es en el Imperio Romano, ¿no? Entonces la iglesia se establece tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? Habían dos zonas marcadas. Ahora, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente eran dos partes del cristianismo, pero que no eran tan fácil de comunicarse entre sí, ¿no? Entonces, la correspondencia, ¿no?, no llegaba tan rápido como llega ahora, ¿no? Demoraba su tiempo. Era una correspondencia que era escrita y que tenía que viajar a través de lomo de bestia, ¿no?, y a través de embarcaciones, ¿no? Así que las comunicaciones no eran tan rápidas como a hoy es, ¿no? Entonces, si una carta llegaba a la iglesia de Oriente, digamos una carta escrita por el apóstol Pablo, digamos que llegaba la carta de Romanos, esa carta para ser circulada, ¿no?, que pueda guiar o ser trasladada hasta Oriente, hasta Éfeso, vamos a ponerlo, ¿no?, tomaba su tiempo, ¿no?, tomaba su tiempo. Entonces, el tiempo, ¿no?, que demandaba que Oriente y Occidente pudieran evaluar las cartas y ver cuáles eran auténticas y cuáles no eran auténticas, ¿no?, demoró. Por eso el proceso no fue rápido, fue un proceso lento que tomó bastantes años, ¿no?, en poder reunirse. Ahora, en poder ver las cartas. Ahora, reunirse era el otro problema. Ya la iglesia estaba conformada, ¿no?, se había organizado con obispos. Entonces, se vio la necesidad de juntar o de reunir a la mayor cantidad de obispos que eran representantes de las iglesias, ¿no?, para poder ver y conversar y debatir qué cartas estaban circulando en las iglesias donde ellos estaban y poder contrastarlas, revisarlas y ver cuál sí y cuál no. Ahora, habían cartas que circulaban en Oriente y en Occidente no. Por ejemplo, muchos años circuló un escrito que era llamado el Pastor de Hermas, ¿no?, que fue un escrito apostólico, un pseudoepígrafe que, pero muchos años fue considerada y leída en la iglesia de Oriente, por ejemplo, ¿no?, el Pastor de Hermas, un escrito en los dos primeros siglos, y que lo leían las iglesias, ¿no? Pero luego ese escrito pasó a ser ya pseudoepígrafe, ya no fue considerado dentro del canon, ¿no? Entonces, la necesidad impulsó a que la iglesia tome cartas en el asunto, ¿no?, y forme lo que luego sería
los libros del Nuevo Testamento. Ahora, siempre usamos la palabra canon, ¿no? El canon del Nuevo Testamento, ¿no? La palabra canon en sí, en su definición sencilla, ¿no? Significa literalmente caña o vara de medir, ¿no? Era la forma como se medían en el tiempo del Nuevo Testamento, usaban cañas para medir como reglas, ¿no? Para medir dimensiones, ¿no? Áreas, espacios, ¿no? Entonces se tomó esta palabra canon, ¿no? Para medir cuál es la regla escrita de fe, ¿no? Y se le acuñó luego al conjunto de libros. Entonces, cuando hablamos de canon, estamos hablando de una regla de medir, ¿no? Medir qué libros deben entrar y qué libros no deben entrar, ¿no? Por eso consideramos al conjunto de libros del Nuevo Testamento como el canon del Nuevo Testamento, ¿no? La regla de libros escritas de la fe, ¿no? Ahora, este trabajo, como dije, empezó lentamente por las cuestiones que ya expliqué, ¿no? En los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Aún no se habían determinado cuáles libros debían formar el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Qué libros eran inspirados. Había mucha variedad, en realidad, de escritos que en un primer momento se creían inspirados, como dije, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades del Medio Oriente o la Iglesia de Oriente, rechazaban a la Carta de los Hebreos, por ejemplo, ¿no? La Carta de los Hebreos fue rechazada en la Iglesia de Oriente, ¿no? También había muchos escritos falsos que eran leídos en la iglesia, ¿no? En Antioquía, por ejemplo, en el año 200 después de Cristo, ¿no? Se utilizaba el llamado Evangelio de Pedro, ¿no? Consideraban el Evangelio de Pedro como un escrito también que podía ser leído, ¿no? Luego este Evangelio pasó a incluir en la lista de los apócrifos, ¿no? Los opositores y los enemigos de la fe trataron de sembrar confusión y promover herejías, ¿no? A través de evangelios y epístolas falsas, ¿no? Como por ejemplo el que ya mencioné, ¿no? El evangelio de Tomás, ¿no? Promovido por los gnósticos. Primer ataque a la iglesia, los gnósticos, ¿no? El evangelio de María Magdalena, ¿no? Las cartas de San Pablo no escritas verdaderamente por él, ¿no? Así que había una serie de cartas que empezaron a circular y a ser leídas, ¿no? En las iglesias, tanto de Oriente como de Occidente. Y algunas eran rechazadas en un lugar y en otro no, ¿no? Ah, ahora, el que guió todo este proceso, ¿no? De ir viendo fue el Espíritu Santo, ¿no? O sea, todo este trabajo de alguna manera fue humano porque lo desarrollaron los primeros cristianos, ¿no? En los siglos que ya mencioné, 2 y 3. Pero detrás de de esas personas, de esos creyentes, venía la obra del Espíritu Santo, ¿no? Así que nosotros reconocemos que el canon del Nuevo Testamento, tal y como lo tenemos ahora, ha sido supervisado y guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cuidó todo este proceso tan largo, ¿no? Hasta llegar a una conclusión final y establecer lo que ahora tenemos como el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Pero para esto hubo toda una polémica, una discusión entre algunas cartas y entre algunos representantes de la iglesia, ¿no? Que vamos a ir viendo, vamos a ir analizando, ¿no? La pregunta, ¿no?, que siempre acompañó en todo este proceso era si ese escrito era inspirado por Dios. O sea, la palabra inspirado, ¿no?, tenía que ver con que el autor, ¿no?, digamos, el autor venía a ser directamente Dios, ¿no? El autor intelectual, digamos así, ¿no? Y que usó a los hombres en su momento para transmitir las verdades que habían ocurrido, ¿no? Entonces, la palabra inspirado, ¿no?, tiene que ver con eso. No sé si usted ya conoce la definición o cómo entender la palabra inspirado, porque cuando estamos hablando que los libros del Nuevo Testamento son reconocidos porque han sido inspirados, ¿no?
¿cómo entendemos esta palabra inspirado? ¿Y cómo se entendió en los primeros siglos la palabra inspirado? ¿No? Y es una palabra frecuente que se usa, ¿no? Los libros son inspirados por Dios, ¿no? Pero ¿cómo entiende? A ver, hermano Julio, hermana Yesarel, Sol, hermano Javier, ¿cómo entiende la palabra inspirado? Cuando usted dice, los libros son inspirados por Dios. ¿Cómo entendemos esa palabra? A ver, alguien que pueda comentar. Creo que la ha usado, ¿no? O la ha repetido de repente, ¿no? Pastor, Sí, pienso que la parte de inspiración está de que en este caso el Espíritu Santo fue el autor, ¿no? En ese aspecto y utilizó a diversos hombres de fe para poder ellos hacer uso, pues, ¿no? De ellos y por medio de la fe también construir prácticamente en este caso, ¿no? Las epístolas, los libros que el apóstol Pedro, Juan, el apóstol Pablo, ¿no? Sí, sí, Que sí, así revelan es. las verdades espirituales para poder enseñar al pueblo de Dios. Eso es algo nuevo, no como una inspiración Es que inspiración divina. solamente alguien te puede brindar ello. En este caso, el Espíritu Santo, porque no, para ese entonces no podríamos hablar de un uso de una literatura donde podrían tomarlo y poder sacar una hipótesis o por decirlo, presentar algún un escrito, pero haciendo uso de ello, no, sino que es algo nuevo, de que algo muy, en cierto modo, desconocido por la humanidad, pero solamente que el Señor utilizó hombres de fe para poder enseñar a su iglesia. Yo lo comprendo así. ya, muy bien. A ver, otra idea. Sol, para ti, ¿qué es la palabra inspirado? ¿Qué significa en el contexto bíblico? Como dice que escribieron, las personas fueron inspiradas por Dios, pienso que fueron como dirigidas, eh, dirigidas por Dios. Es como si, como que el autor de todo estuvo ahí guiando, como que les estaba soplando, no sé, algo así. Ya, está bien, muy bien. Julio, Inspirado, que proviene de él, ¿no? Se proviene de Dios, eh, que emana de él en todo caso, o sea, no es que la persona que lo da de su propio entender, sino que sencillamente recita o dice eh, de un pensamiento ajeno a él, de un pensamiento ajeno a él, de una idea ajena a él, ¿no? Entonces, cuando se dice que es inspirado por el Espíritu Santo, significa que estas personas, todo lo que dijeron o todo lo que mencionaron, lo que escribieron, sencillamente fue producido, fue impulsado o fue originado de alguien externo a él, y en este caso es el Espíritu Santo, ¿no? ya, muy bien. Pastor, Bien, permítame, permítame. La inspiración, entendemos que es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. En Pedro, en 2 de Pedro nos explica eso. Eh, entendemos, ¿no?, que el texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos fueron cargados, inspirados. Ahora, la palabra inspiración, ¿cómo lo podemos entender? Como si Dios soplara, ¿no? Pero recordando que no perdieron los hombres que Dios usó, no perdió eh, su forma escritural que ellos puedan tener en los contextos, ¿no?, culturales, respetando todo ello. Pero sí, usó el Señor a hombres llamados, ¿no? claro, Entonces, esa es la primera parte ya, que está debemos tener bien. consideración. Sí, cada uno ha mencionado algo de la inspiración. Eh, Le hago una ilustración sencilla para que más o menos pueda entender esto de la inspiración, ¿no? A ver,
digamos que Julio, ¿no? Y Yesarel participan en una misma casa de estudios, ¿no? Y que van a tomar un examen y los dos estudian, ¿no? Para ese examen. Digamos, van a tomar un examen de historia del Perú, digamos así, ¿no? Yesarel y Julio están en la misma lugar de estudios y les van a tomar un examen escrito de historia del Perú, ¿no? Los dos se preparan, los dos estudian, ¿no? Repasan sus apuntes, sus libros. Llega el día del examen y empiezan a desarrollar su examen, ¿no? Y Yesarel está tranquila desarrollando su examen, ¿no? Y Julio no recuerda una de las preguntas que le han hecho, ¿no? Digamos que empieza a, a pensar sobre la respuesta y no se acuerda la respuesta. Entonces agarra y mira a Yesarel y le empieza a preguntar, Yesarel, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 5? Y Yesarel, ¿qué hace? Yesarel le sopla. ¿Y qué cosa le sopla? La respuesta de la pregunta que Julio no se acuerda. Y en ese momento que Yesarel le sopla, Julio recuerda. Ah, ya me acordé, ¿no? Esta era la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Yesarel? Le ha soplado la respuesta, pero de algo que Julio ya había leído, solo que no recordaba, ¿no? No recordaba. Entonces, le ha soplado. Entonces, inspirar significa el soplo de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que los escritores bíblicos, ¿no?, han escuchado, han visto, han sido testigos de los eventos de nuestro Señor. Por ejemplo, Mateo compone su evangelio, pero Mateo compone su evangelio más o menos en el año 50, 60 después de Cristo, ¿no? ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús resucitó? Jesús resucitó en el año 33 de la era cristiana, ¿no? Ascendió y Mateo después, en el año 50, 60, compone su evangelio. ¿Cuántos años han pasado? Más de 20 años, ¿no? Aproximadamente 17, por ahí, casi 20 años, ¿no? Ya, o sea, han pasado 17 años, 20 años de cosas que el Señor dijo y que Mateo estaba en su mente, de cosas que el Señor hizo y estaban en su mente. Y cuando Mateo empieza a escribir los eventos de Jesús y las enseñanzas de Jesús, ¿quién le ayuda a recordar todo lo que hizo Jesús para no equivocarse? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le empieza a soplar para que Mateo y los otros escritores bíblicos no puedan equivocarse ni olvidar algo que deben incluir en el Evangelio. Ahora, definitivamente los escritores del Nuevo Testamento no fueron máquinas de escribir, ¿no? Que no pensaban, no reaccionaban, simplemente escribían lo que se le venía. No, ellos tenían propósitos, tenían capacidades propias, tenían intenciones también, ¿no? Tenían habilidades propias con las cuales desarrollaron sus escritos, ¿no? Solo que el Espíritu Santo ayudó y veló para que ese escrito no tenga errores. Es por eso que los evangelios no presentan contradicciones entre sí. Y ese fue uno de los elementos para considerar si el escrito que estaba circulando era inspirado. ¿Cuál era ese criterio? Si tenía armonía, ¿sí?, con las enseñanzas que ya se estaban reconociendo en la iglesia como inspiradas, ¿no?, con los evangelios que ya estaban siendo reconocidos. Entonces, ese es inspirado, ¿no? Es el soplo de Dios, la ayuda del Espíritu Santo a los hombres que él eligió para preservar del error
el escrito, ¿ya? Entonces, la inspiración fue uno de los criterios importantes al momento de revisar algún escrito que estaba circulando. Ahora, ¿cómo inicia este trabajo? ¿Quiénes son los, digamos, de alguna manera, los precursores, directa o indirectamente, de tener la idea de ya cerrar en un conjunto los libros inspirados, ¿no? El primero que tiene esa intención, ¿no?, fue un cristiano en Roma, que se convirtió luego en hereje, ¿no?, llamado Marción. Ya Marción fue uno de los cristianos que apareció más o menos en el año 1400-1050 después de Cristo, ¿no?, y que venía de Roma, ¿ya? Y que él en su doctrina, en su enseñanza que venía anunciando, logró captar muchas personas, ¿no?, logró reunir muchas personas, y él de plano rechazaba el Antiguo Testamento, Marción. Él rechazaba el Antiguo Testamento de plano, lo sacaba de los escritos cristianos, lo sacaba, ¿no? Y solamente consideraba el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, con excepción de las que eran dirigidas a Timoteo, a Tito y la carta a los hebreos, ¿no? Ese fue de alguna manera el primer trabajo que se hizo, ¿no?, por parte de Marción, que luego fue declarado hereje, ¿no?, donde él trató de agrupar algunos libros para considerarlos como regla de fe, ¿no? En este caso, Marción consideró solo las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿qué pasó con Marción? ¿Por qué hizo esto Marción, no? Porque él tuvo una infancia bastante marcada, ¿no?, por parte de su padre principalmente, ¿no? Su padre era un presbítero de la iglesia en Roma, ¿no? Pero su padre fue un hombre bastante duro con él, un hombre bastante rígido, ¿no? Había una disciplina bastante seria, férrea con Marción, ¿no? Entonces él creció en un espacio donde el padre, siendo presbítero de una iglesia en Roma, ¿no?, él mostraba a Dios en sus acciones, ¿no? Y él veía que Dios, a través de su padre, ¿no?, era un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que disciplina, ¿no? Y él dijo, ese no es el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? El Dios del Nuevo Testamento es un Dios distinto, ¿no? Y él empezó a descartar todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Por eso descarta a todo el Antiguo Testamento, descarta a los escritores judíos del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos y Juan, y se queda solo con Lucas, ¿no? Y se queda con Pablo porque Pablo era un, ¿cómo se llama?, un ciudadano romano, ¿no?, también. Pero todo lo demás lo descarta, ¿no? Y él menciona que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, era otro Dios, ¿no? Y en esa doctrina, ¿no?, establece qué libros deben ser reconocidos, ¿no? Todos los libros, a excepción de los que ya mencioné, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el primer canon, ¿no?, que se quiso establecer por medio de Marción, ¿no? Pero luego este hombre ya cayó en herejía, ¿no?, al hacer la distinción entre el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Y ya declarado hereje. Pero eso fue por lo menos el primer trabajo e intento de alguien de establecer los libros para una regla de fe, ¿no? Digamos, se le conoce como el canon de Marción. Fue el primero. En el año 1040, perdón, en el año 140 y en el año 150 después de Cristo apareció Marción, ¿no? Luego, ¿no?, aparecen los padres de la iglesia, como ya mencioné, ¿no? Los padres de la iglesia aparecen, fueron discípulos de los apóstoles, directo contacto con los apóstoles, ¿no? Y ellos, de alguna manera, estaban a cargo de una iglesia, ¿no? Uno de los que menciona
uno de los padres de la iglesia que menciona como un primer intento, ¿no?, fue Policarpo. Policarpo, uno de los padres de la iglesia, discípulo de Juan, ¿no?, y era pastor de la iglesia de Esmirna, ¿no? Policarpo era pastor de la iglesia de Esmirna. En su carta a los filipenses, ¿no?, él escribe una carta, Policarpo escribe una carta a los filipenses, cita a las cartas de Pablo y Pedro, ¿no?, y considera que esas cartas de Pablo y Pedro son cartas que deben ser leídas porque son inspiradas por Dios, ¿no? Entonces ya Policarpo, padre de la iglesia, ya considera que las cartas paulinas y petrinas, por lo menos, deben ser reconocidas como tal, ¿no? La cita dentro de sus escritos, ¿no? Porque Policarpo también elaboró cartas para las iglesias. Es la forma como se comunicaban entre iglesias, ¿no? Y una de esas cartas, él establece que las cartas que Pablo escribió y Pedro escribió ya debían ser reconocidas, ¿no? Y debían ser coleccionadas como tal, ¿no? Es el segundo, después de Marción, ¿no? Luego está también Ireneo, ya en el año, él nace en el año 130, nace, muere en el año 200. Él fue líder, pastor, obispo de la iglesia de Lyon, ¿no? Él fue discípulo de Policarpo y que fue considerado un apologista, ¿no?, un defensor de la fe, ¿no? Así que Ireneo fue uno de los que destacó en su tiempo como líder de la iglesia, ¿no?, y él es el que impulsó un poco a reglamentar las escrituras, ¿no? Dio impulso a que las escrituras que circulaban sean reglamentadas y sean reconocidas como auténticas e inspiradas, ¿no? Él es considerado dentro de la historia de la iglesia como uno de los padres apologistas, ¿no? Él defiende a la iglesia frente a los ataques de las sectas y de las falsas enseñanzas, desarrollando diferentes escritos, ¿no? Él escribe, él escribe varios libros, Ireneo, sobre las herejías de ese tiempo, ¿no?, que estaban atacando a la verdadera fe, ¿no? Así que Ireneo ya, a finales del siglo III, ¿no?, ya empieza a promover que las escrituras sean reguladas y sean autenticadas como inspiradas, ¿no? El primer promotor, Ireneo, ¿no? Mírense más o menos la línea de tiempo, ¿no? Policarpo, discípulo de Juan; Ireneo, discípulo de Policarpo, ¿no? ¿Cómo va la línea, no? Un apologista. Ahora, no solamente Ireneo es el que trabaja este tema, sino también Ireneo, en sus escritos, hace mención de los libros que él consideraba auténticos, ¿no? Por ejemplo, Ireneo consideraba que los 4 evangelios debían ser reconocidos: los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, incluyendo Filemón, Primera de Pedro, Primera y Segunda de Juan y Apocalipsis, ¿no? Pero también Ireneo reconoció al escrito del pastor de Hermas, que era un escrito que circulaba en el tiempo de Ireneo, ¿no?, y que era un escrito que contenía una colección de revelaciones, ¿no?, que el mismo que escribe experimentó, ¿no?, donde aparecen diferentes visiones, ¿no? Puso en duda la carta a los hebreos, Ireneo, ¿no? Tercera de Juan también no era reconocida en la recomendación de Ireneo, ¿no? Así que Ireneo ya toma este trabajo y empieza de alguna manera a reconocer unos y a poner en duda a otros, ¿no? Pero ya estaba el trabajo, ¿no? Ya estaba el trabajo en marcha, ¿no? Estamos hablando de Ireneo, ¿no? Ahora, hay que recordar, como les dije en su momento, que las comunicaciones no eran tan rápidas, ¿no? Así que lo que Ireneo decía, ¿no?, demoraba en llegar hasta el otro sector de la iglesia, ¿no?, y hacia los otros líderes también de otros lugares, ¿no? La imprenta tampoco no se había inventado. Las copias eran transcritas a mano, no había imprenta, entonces era un trabajo bastante lento, ¿no?
Otro, otro factor que también hizo que no se avanzara mucho era la persecución a la iglesia, ¿no? La persecución a la iglesia fue otro de los temas que mantuvo ahí lento el trabajo de establecer el canon, ¿no? Ahora, en el año 200, después de Ireneo, ¿no? En el año 200 aparece otro personaje bastante conocido en la historia de la iglesia, llamado Tertuliano. Tertuliano fue un obispo de Cartago, ¿no? Lo que hoy es Túnez, ¿no? Parte del África. Este Tertuliano fue un hombre bastante preparado, fue abogado, experto en las leyes, ¿no? Y era un hombre con bastante retórica, bastante oratoria, ¿no? Era bastante elocuente, Tertuliano. Y fue Tertuliano el primero, ¿no? En usar el término Nuevo Testamento. Él es el que acuña, digamos, esa frase, esas palabras, ese término para el trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Así que la palabra Nuevo Testamento, ¿de quién fue idea? Fue de Tertuliano. Tertuliano es el que pone ese nombre técnico para agrupar a los libros que estaban considerando inspirados, ¿no? En este trabajo, Tertuliano omite a las epístolas de Santiago, primera de Pedro, primera y segunda de Juan y Judas, ¿no? Los demás, los 22 libros restantes, él los considera como inspirados, ¿no? Pero rechaza a los que ya mencioné, ¿no? En Santiago, por un lado, en primera de Pedro, también, las dos cartas de Juan y Judas, ¿no? Él las considera que no son inspiradas, ¿no? Entonces, hay este trabajo ya, ¿no? Si se da cuenta, en algunos sectores se reconocían algunos, en otros otros. Ya Tertuliano acuña este nombre de Nuevo Testamento para identificar al conjunto de libros. Es el primero que acuña esta palabra. Y también, de paso, ¿no? Tertuliano es el que añade el término Trinidad, ¿no? A la teología cristiana, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos en la Trinidad, ¿no? Pero es un término teológico que fue, digamos, elaborado y enseñado por Tertuliano, ¿no? Él es el que usa por primera vez esa palabra para describir a la divinidad, ¿no? Y él es el que también acuña este término Nuevo Testamento, ¿no? Era bastante versado Tertuliano, ¿no? Él escribe, si le interesa la lectura, ¿no? Él escribe un tratado en defensa de los defensa contra los gentiles, se llama, ¿no? Tremenda defensa, muy buen libro de Tertuliano, ¿no? Defensa contra los gentiles se llama su tratado, ¿no? Es impresionante cómo él defiende la fe con los argumentos que... Muy buen libro, ¿no? Si usted puede, lo puede leer, ¿no? Fue un representante bastante destacado Tertuliano en la iglesia, ¿no? Fue uno de los apologistas que luchó frente a la persecución de la iglesia, ¿no? No solamente aportó en el trabajo del canon del Nuevo Testamento, sino también fue defensor de la fe, ¿no? Y defendía la causa cristiana con argumentos, pues, ¿no? De él es la frase que la sangre de los cristianos es semilla de la iglesia, ¿no? O sea, Tertuliano decía, mientras más cristianos maten, más iglesias van a aparecer, ¿no? Y eso lo exponía frente a la persecución romana, ¿no? Bueno, ahí está. Tertuliano entonces es el primero en acuñar el término Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, luego en el año 230, ¿no? Aparece otro escritor y apologista bastante destacado en la historia de la iglesia, que es Orígenes, ¿no? Orígenes, en Egipto, residía Orígenes, redacta dentro de sus trabajos ya una lista completa, ¿sí? Orígenes, donde menciona que los libros de Hebreos, ¿no? Segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Santiago y Judas, en algunos lugares son puestos en duda, pero él incluye los 27 libros, ¿no? Con esa mención, ¿no?
Él es el primero en determinar que los 27 libros, tal y como los conocemos, deben ser reconocidos como inspirados, ¿no? Pero menciona que en algunos lugares, el Hebreo, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Santiago y Judas, no son puestos con claridad, ¿no? Todavía están en duda, ¿no? Pero por lo menos Orígenes ya, en su intento de establecer una regla, menciona que los 27 deben ser incluidos, ¿no? Entonces, hasta Orígenes, entonces vemos que ya se va dando el avance. Pero miren cuántos años han pasado, ¿no? ¿Cuándo empezó la tarea o la idea de hacer un canon como Marción, ¿no? Año 140, y estamos en el año 230, ¿no? Han pasado 100 años casi, ¿no? Para llegar un poco a la idea de establecer los libros, ¿no? Luego ya más adelante, ¿no? Siglo III, aparece un personaje bastante destacado en la iglesia, ¿no? Que es Atanasio, obispo de Alejandría, ¿no? Atanasio aparece y es el que de alguna manera presenta ya de una manera formal, ¿no? La lista con los 27 libros, ¿no? Es la lista más antigua que se conoce, ¿no? De Atanasio, donde se puede ver que ya la iglesia estaba reconociendo tal y como tenemos los libros, ¿no? Del Nuevo Testamento. Ahora, Atanasio era un teólogo bastante destacado en el tiempo en su tiempo, y es el que no solamente hace la primera lista de los libros del Nuevo Testamento, sino Atanasio es el que hace la defensa contra el arrianismo que estaba atacando a la iglesia, ¿no? Y es en la disputa que hay, ¿no? Entre los arrianos y los que estaban condenando esa enseñanza, ¿no? Atanasio es el que hace una exposición magistral y demuestra que el Hijo no es una creación del Padre, sino es de la misma sustancia del Padre, ¿no? Y usa un término griego ahí para explicar eso, ¿no? De que el Hijo es parte de la misma esencia del Padre, son lo mismo, ¿no? De una misma divinidad, ¿no? Y gana el debate Atanasio, ¿no? Y es condenado hereje, Arrio, ¿no? Y todos sus seguidores, ¿no? Y gracias a Atanasio, ¿no? La confesión cristiana queda que Jesucristo es Dios mismo, ¿no? Si Arrio hubiera ganado el debate, pues estaríamos pensando como los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, Atanasio fue un personaje bastante importante, ¿no? Eso pasó en el lado de Oriente, ¿no? Todo lo que he mencionado es de Oriente, ¿no? En el lado de Oriente empezó ese trabajo, ¿no? Y va terminando con Atanasio, ¿no? Ahora, en el lado de Occidente aparecen dos personajes bastante representativos en el lado de Occidente. Uno de ellos es Jerónimo, que hace la traducción del Antiguo Testamento al latín, ¿no? Y otro es Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona, en el año 400 después de Cristo, reconoce también a los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y no solamente reconoce, sino también establece el orden de los libros que tenemos tal y como están en la lista, ¿no? O sea, ese orden que empieza con los evangelios, hechos, etcétera, etcétera, ese orden que tenemos justamente viene de la propuesta que hace Agustín, ¿no? Y Jerónimo también. Ahora, el último trabajo, digamos, fue casi con Agustín y con Jerónimo, que ya se empieza a unir la idea de Oriente y Occidente, ¿no? Se empiezan a unir la idea de establecer a los libros, ¿no? Y eso ya se va determinando en un concilio donde se unen los representantes de Oriente y Occidente para llegar a un acuerdo en común, ¿no? Que se va a dar a través de la historia de los concilios, que fueron varios, que ahorita vamos a mencionar, ¿ya? Ahora, este trabajo, ¿no? Ya estamos en el año 400. Fíjense cuántos años han pasado, ¿no? Año 140 empezó con Marción, estamos ya en el año 400.
Ya han pasado como 260 años de esta tarea de ir agrupando los libros y reconociéndolos como inspirados, ¿no? Ahora, ya en el tiempo de Agustín y de Jerónimo había lo que se conoce como la paz, el tiempo de la paz, ¿no? Cristiano, porque ya Constantino ya se había convertido al cristianismo, el emperador Constantino, ¿no? Y aceptó al cristianismo no solamente como su religión, sino decretó en el imperio que el cristianismo ya no más sea perseguido y que sea aceptado también como una religión más del imperio, ¿no? Entonces, con la conversión de Constantino, la tarea, ¿no?, de recopilar y de reunirse se hace más fácil, porque ya no había oposición, ¿no? Entonces, los concilios se pudieron desarrollar con mayor libertad, ¿no? Con mayor libertad. Ya era el tiempo del cese de la persecución, ¿no? Ahora, los concilios que empezaron a acontecer, ¿no? Fueron los concilios que se desarrollaron. Primero se desarrolló en Hipona, ¿no? Donde estaba San Agustín, o Agustín, ¿no? En el año 393 después de Cristo, ¿no? Ahí hubo una discusión entre los representantes de las iglesias, ¿no? Pero por lo menos en ese concilio se llegó a reconocer la gran parte de escritos, ¿no? Sin embargo, la carta que aún quedaba todavía en discusión o en duda era la epístola a los hebreos, ¿no? Que los hebreos aún estaba en discusión, ¿no? Ahora, en el año 397 hay otro concilio en Cartago, ¿no? Ahí, en el concilio de Cartago, ya se empezaron a canonizar o a reconocer canónicos a los libros que ya circulaban en las diversas iglesias, ¿no? Y que los tenían como regla escrita de fe, ¿no? Y ya como que se oficializó, ¿no? Se oficializó la lista de los 27 libros como canónicos e inspirados, ¿no? Sin embargo, aún quedaban todavía algunos remanentes de dudas, ¿no?, sobre algunos, y se necesitó de un último concilio en el año 419, también en Cartago, ¿no? Que se conoce como el Concilio de Cartago II, ¿no? Los libros que tuvieron algún tipo de resistencia fueron Santiago, Judas y Hebreo, ¿no? Esos tres libros, digamos, fueron los últimos en reconocerse como tal, ¿no? En el Concilio de Cartago II en el año 419, ¿no? Digamos que con ese concilio se cerraban ya el tiempo del reconocimiento de los libros inspirados. Ahora, fíjense un detalle que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hablamos que la iglesia ha hecho este trabajo, no estamos hablando que la iglesia en su conjunto, o sea, en su reunión como concilio, determinaba si ese libro debía ser reconocido o no reconocido, sino lo que los concilios hacían era dar validez a lo que ya en la iglesia se estaba reconociendo como tal. Por eso es que la Iglesia Católica Romana, ¿no?, se toma atribuciones siempre de decir que ellos han establecido lo que es la Biblia. No sé si entienden, ¿no? La Iglesia Católica siempre se jacta en decir que ellos han establecido lo que es la Biblia. Y no era así. Los concilios sirvieron no para determinar qué libro era, sino ya en las iglesias, como les comenté, ya se venían leyendo libros. Y las iglesias ya reconocían en otros lugares, los libros como inspirados. Lo único que hace el concilio es dar validez a ese reconocimiento, ¿no? Oficializar, formalizar lo que ya en las iglesias se estaba aceptando como válido, ¿no?
Entonces ese es el trabajo mayormente de los concilios, ¿no? Así que con el último concilio en Cartago, en el año 419, ya se cierra el tema del canon. Se establece oficialmente qué libros son los que pertenecen al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, todo ese proceso pasó, mire, bastantes años, ¿no? Cerca a 300 años de trabajo para establecer lo que se conoce ahora como canon del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo de parte de la Iglesia en sus primeros siglos, ¿no? Que debemos reconocer, ¿no? Y que gracias a eso, gracias a la supervisión del Espíritu Santo, a los propósitos de Dios, nosotros podemos tener ahora en nuestra Biblia la palabra inspirada por Dios. 27 libros inspirados, ¿no? Pero hay toda una historia, que es un poquito más extensa, yo lo he resumido, ¿no? Es un poquito más extensa la historia del canon, y que está también en la lectura del libro de Harris, que en su momento van a leer, ¿no? Que bueno, que sería la lectura que tocaría ahora, pero como no han leído lo que es la literatura, bueno, vamos a tener que esperar para que pueda leer eso también, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, ¿no? De la, ¿cómo se llama? Del reconocimiento de la iglesia, de la formalización de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Como ya hemos visto, habían algunos libros que no fueron aceptados, ¿no? Las cartas, algunos escritos, algunos evangelios, no fueron aceptados, ¿no? A pesar de que empezaron a aparecer ya a finales del siglo I, siglo II, ¿no? En su gran mayoría estos libros fueron falsificados y adulterados, ¿no? Fueron adulteraciones con relatos de evangelios y cartas apostólicas, ¿no? Ah, en su gran mayoría, estos libros contienen historias absurdas, ¿no? Fantasiosas, mágicas de Cristo, ¿no? Y de los apóstoles, ¿no? Nunca fueron aceptados en la iglesia, ¿no? Como tal, ¿no? En los libros también se buscaba, ¿no? Identificar o presentar a los falsos maestros como verdadero, ¿no? Esa era la intención de estos escritos, ¿no? Por ejemplo, uno de los dogmas de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Es la veneración a María, ¿no? Entonces, todos conocemos que la Iglesia Católica Romana tiene veneración a María, ¿no? Ahora, toda esa enseñanza, ¿no? De esa doctrina de María, ¿no? Su inmaculada concepción, o sea que María no nació en la misma condición que nacemos todos, o sea, en pecado, ¿no? No nació en pecado, es la inmaculada concepción, o sea, fue una mujer que fue concebida sin pecado también, ¿no? Que no experimentó la muerte, sino fue llevada directamente al cielo, ¿no? María, ¿no? Hay toda una doctrina sobre María, ¿no? ¿De dónde sale esa doctrina, ¿no? De la Iglesia Católica Romana, ¿no? Por ejemplo, todo esto que les he mencionado está dentro de un libro apócrifo que se llama La Asunción de María, donde usted puede ver todo lo que le estoy relatando, o sea, desde su concepción, ¿no? Que fue concebida sin ninguna señal de pecado en su vida, ¿no? Y que después su cuerpo fue inmaculado hasta el final y fue llevado al paraíso, tal y en cuerpo, ¿no? Fue llevado al paraíso. Y así, ¿no? Todos estos libros fueron descartados, ¿no? En un primer momento por la iglesia, ¿no? Luego, pues ya cuando la iglesia se empezó a corromper, ¿no? En la época de la oscuridad de la iglesia, que en su momento van a estudiar, ¿no? En la historia de la iglesia, en la edad media, donde la Biblia se cerró, ¿no? Se empezaron a llenar de doctrinas, pues, absurdas. Dentro de esto entró esto de acá, ¿no? Digo esto de acá, ¿no? Ya no leían la Biblia, sino leían cualquier tontería, ¿no?
En ese tiempo, Muy bien. pastor, aparece también lo que es la señal de la cruz, aparece todos esos dogmas que introdujo la Iglesia Católica, la Mariología, la El transubstanciación, purgatorio, el purgatorio y todo lo demás. la confesión, Eso. todo aparece en la Edad Media, cuando Y la Biblia se empieza a alejar de la iglesia, ¿no? la orden a María, pues sale, ¿no? Así es. Ahí empieza toda la corrupción, ¿no? Hasta el siglo XVI, donde ya se destapa todo. Bien, los principios que se tomaron, ¿no? Para que el libro pueda ser reconocido como canónico, fueron los siguientes, ¿ya? Se tomaron principios que regulaban el reconocimiento de la escritura, ¿no? Primero, debían tener inspiración divina, ¿no? Esto ya lo expliqué, ¿no? Esta tenía que mostrarse que había una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre el escritor de ese libro, de esa carta, ¿no? Ese fue uno de los primeros criterios que tenía que tener el documento o la carta, ¿no? o el evangelio para que se pueda aceptar, ¿no? No se aceptaba, por ejemplo, ningún escrito que tenga que ver con trances, con sonidos, estados místicos, ¿no? Fantasías, situaciones mágicas, no se aceptaban, eran descartados, ¿no? Eh, segundo criterio, ¿no? Tenía que tener una paternidad apostólica. O sea, el escrito debía ser hecho por un apóstol, ¿no? Ahora, ¿cómo se evidenciaba eso, no? Porque los falsos escritos también incluían el autor con el nombre de un apóstol, ¿no? ¿Cómo hacía la iglesia para diferenciar si realmente era apostólico o no? Era por el reconocimiento que la iglesia le daba. O sea, la iglesia afirmaba y reconocía que ese escrito venía y procedía de la misma pluma del apóstol, ¿no? Entonces, como le dije hace un momento, ¿no? No es que la iglesia determinaba, ¿no? Sino ya los concilios determinaban, sino la iglesia ya sabía la autoría de ese escrito, ¿no? Ya la misma iglesia reconocía el libro como tal, como apostólico, ¿no? Entonces, cualquier otra carta que circulaba, la iglesia no la reconocía como tal, ¿no? Desde su comienzo. Eran libros que aparecían así de la nada. Aparecían y se empezaban a colar, ¿no? Entonces la iglesia definitivamente las descartaba, ¿no? Entonces tenía que tener una paternidad apostólica, ¿no? Y otro factor debía ser fiel y en armonía a los demás escritos reconocidos como tal, ¿no? O sea, quiere decir que ya los 4 evangelios se han reconocido en toda la iglesia, ¿no? Todavía no se oficializaba el canon, pero ya los evangelios eran reconocidos en las iglesias, ¿no? Entonces, cuando circulaba un evangelio nuevo, ¿no? Lo contrastaban con la enseñanza de los evangelios que ya eran reconocidos, ¿no? Entonces, si veían que habían cosas que no coincidían, no estaban en armonía, tac, inmediatamente lo descartaban, lo sacaban, ¿no? De igual forma, cuando aparecían escritos de Pablo, pseudo escritos de Pablo, ¿no? Lo contrastaban con las epístolas que ya en la iglesia las reconocían como apostólicas, paulinas, ¿no? Y si no iba en armonía, ¡pum!, lo descartaban, ¿no? Lo descartaban. Entonces ese era el tercer criterio, ¿no? Para poder recibir, ¿no? Entonces estos 3 elementos, ¿no?, fueron tomados en cuenta para poder analizar, ¿no?, y formalizar a los libros que estaban circulando en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, los 4 evangelios fueron aceptados en un primer momento, ¿no? No hubo mayor discusión con los evangelios, ¿no? Los que de alguna manera fueron un poco
tardíos en reconocerse, ¿no? Fueron hebreos, ¿no? Y en su caso, Judas, ¿no? Pero al final ya, ¿no? Se reconoció como tal, ¿no? Más o menos toda esta tarea demoró aproximadamente 300 años, ¿no? En unificar criterios, posiciones en cuanto a la condensación de la escritura, ¿no? Entonces, creemos que detrás de todos estos eventos estaba el Espíritu Santo cuidando, ¿no? Cuidando toda esta labor, ¿no? Así que creemos y aceptamos como creyentes que los 27 libros del Nuevo Testamento son los únicos libros inspirados por Dios para la iglesia, ¿no? Para la iglesia. No hay más. Se cerró, con el último concilio se cerró el canon, ya no hay posibilidad al ingreso de alguno más, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Les he narrado un poco la historia. Pastor, ¿podría de repente mencionar un poco cómo surge esa diferencia entre la iglesia de Oriente y Occidente? Más o menos lo que tengo entendido es que, o sea, cuando ya los apóstoles mueren, obviamente el centro era Jerusalén, ¿verdad? Y de Jerusalén salían, bueno, las demás iglesias, pero con la destrucción de Jerusalén, de Israel y la dispersión, ya como que se pierde contacto. En un primer momento la iglesia se van, parece que eh, salen al norte, creo que lo lleva me parece Jacob, creo que lo lleva, el que los lleva. Después regresan, pero se van formando, las iglesias que quedaron se fueron formando un poco en Oriente y algunas también en Occidente, y entonces al ver ya no tener esa comunicación, entonces como hay cosas que quedan al aire, comienzan ya a introducirse algo, otros tipos de pensamiento. Entonces, de ahí es que para unificar es que surgen los concilios, ¿no? Para poder acordar ya qué tipos de, o sea, en qué debemos creer o cuáles son, ¿no? Los principios de la fe. Ujú. Pero me gustaría saber más o menos cómo Sí, es que es esa separación. a ver, mayormente la separación de la iglesia en estas dos áreas tenía que ver mayormente con la extensión del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano se dividía en dos áreas, ¿no? El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esa era toda la extensión del Imperio Romano. Entonces, cuando la iglesia empieza a nacer, ¿no? Nace en Jerusalén, con la iglesia en Jerusalén, ¿no? Y luego la iglesia se empieza a extender, ¿no? A crecer con los viajes misioneros de Pablo, empiezan a crecer, a salir ya del ámbito judío, porque ya el entendimiento se empieza a dar que el evangelio no solamente es para los judíos, sino también es para los gentiles, ¿no? Empieza a salir. Entonces, donde empiezan a abarcar, ¿no? Empiezan a llegar, el cristianismo empieza a llegar y a copar todo lo que es las áreas de Roma, tanto de Oriente como Occidente. Entonces, cuando viene toda esta discusión, la iglesia se había extendido, ¿no? Tanto en Occidente, que es la parte que es Roma, Italia, parte de España, ¿no? Lo que es Alemania, ¿no? Y Oriente venía a ser todo lo que es, lo que hoy ahora es Túnez, la parte de África, Alejandría, el Medio Oriente también, ¿no? Toda esa zona es Oriente, lo que era la parte del Imperio Romano, ¿no? Entonces la iglesia se extendió así. Ahora, en ese tiempo no había pues una jerarquía, como ya empieza a tomarla después, ¿no? Donde ya empieza la figura papal y todo eso. En ese tiempo no había jerarquía, sino los que velaban por las iglesias eran los obispos, ¿no? Que eran puestos en cada iglesia conforme Pablo enseñó, ¿no? Entonces, cada región tenía una iglesia y un obispo de esa iglesia, ¿no? Que era el que
velaba por la iglesia en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando el apóstol escribía una carta, ¿no? Digamos, escribía a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y dando instrucciones. Esa carta de Éfeso, ¿no? No solamente se quedaba en Éfeso, sino esa carta también circulaba y se trasladaba a otra iglesia cercana, ¿no? Y así, las iglesias empezaron a tener circulación, las cartas, circulación de iglesia en iglesia, ¿no? Ah, el mismo Pablo dice que estas cartas sean leídas también en tal lugar, ¿no? Algunas cartas sí fueron de carácter personal, ¿no? Como por ejemplo Timoteo, Tito, ¿no? Cartas personales, o cartas que tenían que ver con una cierta localidad, como Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios es una carta que fue escrita particularmente para esa iglesia, pero luego también tomó la forma circular. Pero la distribución de las iglesias fue así, ¿no? Entonces no había jerarquías, ¿no? Lo que se determinaban era a través de los concilios, pero los concilios, ¿no? No nacen por la iniciativa de la misma iglesia como tal, ¿no? La forma de llegar al concilio fue más que todo una influencia ya del mismo emperador. El mismo emperador Constantino es el que da las pautas para que los obispos que estaban por diferentes lugares se reúnan, pues, y acuerden cosas, ¿no? Y nacen la idea de los concilios, ¿no? Bueno, aunque los concilios ya estaban en el Nuevo Testamento también, ¿no? El primer concilio está en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, ¿no? Donde se reúnen para ver el tema de los judaizantes, ¿no? O sea, la idea de reunirse líderes de distintas regiones para tratar un asunto ya estaba en la iglesia, ¿no? Pero era difícil por la persecución. El que restablece los concilios de alguna manera es Constantino, ¿no? Constantino es el que convoca, por ejemplo, el concilio de Nicea, donde se empezó a discutir sobre la persona, la divinidad de Cristo, ¿no? Lo convocó Constantino a través de Eusebio de Cesarea, ¿no? Convoca a ese concilio, ¿no? Y luego ya los concilios se hacen con más frecuencia para tratar otros asuntos, ¿no? Pero ahí va la idea, ¿no? De ir estableciendo, uniendo a la iglesia a través de concilios, ¿no? O sea, los concilios era una forma de unir a los diferentes representantes de otras iglesias, ¿no? Más o menos así es la figura, ¿no? Con detalles, quizás lo van a ver en el tema de la historia de la iglesia, ¿no? Es un curso también que van a llevar, historia de la iglesia, ¿no? La iglesia, cómo se expandió, cómo se organizó, el tema de los concilios y todo eso, ¿no? sea, Es fascinante la historia de la iglesia. Bueno, a mí me gusta. más o menos, eso le dio pasó para que, o sea, para saber que, o sea, hasta ahí, hasta ese momento, todavía no se tiene, o sea, todavía no se tiene la mención de la Iglesia Católica propiamente, ¿verdad? O sea, o sea, para entender que, o sea, el tema de los concilios es, es en realidad un acontecimiento que surge de alguna manera para tener los principios de nuestra fe, que la iglesia hizo, ¿no? Para que se unifiquen los principios de la fe, pero eso no tenía nada que ver con lo que es ahora la iglesia católica todavía, No, ¿no? no, no, no. Para, o sea, El concilio era una forma de organizar a la iglesia para su marcha, para su dirección, para acuerdos que debían tomar, ¿no? Y que lo vemos en el Nuevo Testamento, como te mencioné, ¿no? En Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, ¿no? Primer concilio de la iglesia, ¿no? Ahora, que luego la iglesia católica continuara, ¿no? Con esa forma, bueno, y ya es asunto de ellos, ¿no? En la iglesia reformada, en la iglesia cristiana evangélica, también hay organizaciones que tienen esa forma de concilio, pero no le llaman concilio, sino le llaman sínodo, ¿no? La iglesia presbiteriana, la iglesia evangélica peruana, ¿no? La iglesia luterana también, ¿no? Si no me equivoco, tienen sínodos. ¿Qué son los sínodos? Es la reunión de los diferentes, digamos, pastores o obispos, ¿no? En el caso de los metodistas, ¿no? Que se reúnen para tratar y llegar a acuerdos en conjunto, ¿no? Y casi es la misma figura de un concilio, ¿no? Que se llama sínodo, es un sínodo, ¿no? Pero ahí está, ¿no?
Entonces, queda la historia del canon, queda ahí, ¿no? Es bastante bonita la historia, conocer un poco cómo llegó el Nuevo Testamento, pues, ¿no? Es un trabajo de años, ¿no? Y bueno, hay que valorarlo, ¿no? Hay que conocer también cómo fue, ¿no? Muy bien, en la lectura ya van a complementar un poco más esto. Bien, para la próxima semana entonces tenemos, bueno, se va a juntar la lectura, ¿no? Procure leer la literatura, no es muy amplia, el tema no es muy amplio de la literatura, puede leerlo, por lo menos para que tenga en conocimiento, ¿no? De qué trata cada libro apócrifo, ¿no? Porque ahí lo menciona, es una síntesis, un resumen de lo que contiene cada libro, ¿no? Por lo menos para cultura general, conocimiento bíblico, ¿no? Sepa, ¿no? Es bueno que lo sepa, ¿no? Y también menciona un poco en la literatura, ¿no? Digamos, cómo estos libros fueron tratados en su momento, ¿no? Entonces, está bien esa literatura, pueden leerla, ¿no? Y yo quisiera, digamos, trabajar un poco el tema de lo que viene en Harrison, ¿no? Eh, ah, en Harrison nos toca ahora el tema de los idiomas, ¿no? El idioma del Nuevo Testamento. Es interesante este tema también del idioma en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura? De la página 57, ¿no? Bueno, aparte del tema de literatura, tendrían que leer el tema de los idiomas, página 57 hasta, a ver, voy a ver hasta dónde termina. Página 57 hasta la 67, es 10 caras son, ¿no? 5 hojas, ¿no? No es mucho tampoco, ¿no? El tema de los idiomas. Entonces tome nota, ¿ya? 57 a 67. Apunte para que no se olvide. 57 a 67. Adicionalmente, el tema de la literatura, los que no leyeron, ¿no? Que es complementar lo que ya hemos estado hablando un poco, ¿no? Ya, esto de los idiomas tiene que ver con el griego, ¿no? Que es con el cual fue escrito el Nuevo Testamento principalmente, ¿no? Cómo el griego se usó, las formas de griego que había, ¿no? Etcétera, etcétera. Ah, entonces ahí con eso podemos ir avanzando la lectura para la próxima semana, ¿no? Y luego ya podemos complementar con la historia del canon un poco más, ¿no? Muy bien. Si no hay alguna pregunta más, todo está claro. Sol, Pastor, una Javier, pregunta. Yesarel. Pastor, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, Ya, lo que hoy tenemos, nuestra Biblia, no es copia original, es una copia del original. sí. Entonces, y en ciertas versiones hay ciertos errores gramaticales que se han filtrado, ¿no? A veces encontramos en la Reina Valera, a veces encontramos en la versión Dios habla al hombre también. Pero el original, el escrito original, ¿no? Donde transcribieron a los apóstoles, los evangelios y todas las cartas paulinas, vamos a decir, eh, de ahí se han traducido, a nuestro idioma, se han traducido. Entonces, el hebreo ha sido guardado celosamente, ¿no? Y Jerónimo, como Auxilio y todo, al transcribir, eh, el cierto cuidado se ha tenido, porque a medida que vamos viendo en los otros cursos, vamos a ir encontrando las traducciones que no se ha guardado cierta cuidado, ¿no? Porque al castellano, el latín, ¿no? O el griego, el latín, del latín al español, ¿no? A nuestro idioma latino, vamos a decir, para toda nuestra... ¿Qué versión es la que más se ajusta y tiene pocos errores de, de transcripción, Traducción. Ujú. de traducción? Ajá.
Bueno, nosotros tenemos un legado, ¿no? Por tradición evangélica, que es la Biblia de Casidoro y Reina Valera, ¿no? Valera. Cipriano de Valera y Casidoro Reina, ¿no? Entonces, esa traducción fue la primera traducción que se hizo en el tiempo de la Reforma, ¿no? Del griego al español, ¿no? Porque uno de los elementos que acompañó a la Reforma era justamente la traducción de las escrituras al idioma nativo, ¿no? Entonces Lutero y otros más inician su labor de traducción, ¿no? Lutero al alemán, al inglés, si no me equivoco, fue, ¿quién fue al inglés? Tyndale, si no me equivoco, ¿no? Al inglés y así, ¿no? Y al español fue el trabajo que hizo Casidoro de Reina, ¿no? Y Cipriano de Valera. Ajá. Por eso Reina Valera, ¿no? Ahora, esta traducción, ¿no? Del 60 no es la primera traducción. La primera traducción de Casidoro de Reina es de 1800 y tanto, ¿no? La Biblia del oso, donde sale un oso comiendo miel, ¿no? Y es la primera traducción al español que nos viene como legado, ¿no? Ahora, a partir de esa traducción hay otras traducciones al español, ¿no? Después de revisar el idioma, la construcción gramatical, las palabras, la traducción también, el término que se usa, ¿no? Porque el griego tiene algunas variantes, ¿no? Y la traducción a veces de una palabra quizás no es la más adecuada. Entonces, ha habido varios trabajos, ¿no? Por ejemplo, la NBI, ¿no? La nueva versión internacional, es una traducción que trataba de mejorar, ¿no? A la traducción que había ya de la Reina Valera, ¿no? Pero también incluye algunas cosas, ¿no? En algunas cosas, en su afán de mejorar, quizás también hay unas cosas que se salen de control en la NBI, ¿no? Y también aparece pues las traducciones más populares, que son la lenguaje sencillo, nueva traducción viviente, ¿no? Que hay que diferenciar cuál es una traducción de una paráfrasis, ¿no? La traducción del griego, ¿no? Por lo general trata de ir en armonía con la estructura gramatical griega, ¿no? Mantener su secuencia, ¿no? En cambio, la paráfrasis es hablar con palabras, con palabras sencillas, ¿no? Tratar de explicar lo que dice ahí, ¿no? Entonces es diferente. Hay que saber que una paráfrasis no, digamos, no es una traducción directamente del griego, ¿no? Es una traducción coloquial, un lenguaje sencillo de entender, ¿no? Pero la mejor traducción en español, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Está entre lo que es la Reina Valera en su nueva revisión que han hecho, ¿no? Y la traducción que han hecho en las sociedades bíblicas de la Biblia, por ejemplo, la Biblia, la traducción de la Biblia de Jerusalén es muy buena, ¿no? Pero no es un trabajo de la sociedad bíblica, es de otra sociedad, ¿no? La Biblia de Jerusalén, que es una traducción católica, pero que su traducción es muy buena, ¿ya? De los libros, ¿no? Ah, la Reina Valera es una buena traducción también. Hay algunas cosas que corregir, ¿no? Algunas cositas. Eso se trabaja en la crítica textual, ¿no? Eh, Oscar, otra podría ser, sí, qué tan recomendable es la pesca? la Peshita. También es una traducción, pero digamos para el estudio que ustedes desarrollan para la iglesia, ¿no? Eh, Creo que una Reina Valera en la nueva edición, ¿no? Podría ayudar bastante para su enseñanza. Quizás compararla con la nueva versión internacional en algunos momentos, ¿no? La Biblia de Jerusalén, pero que es difícil encontrar esas traducciones, ¿no? Podría ayudar, ¿no? Ah, y también creo que ahora están usando en la iglesia la nueva traducción viviente, ¿no? La Biblia del lenguaje sencillo también está, ¿no? O sea, la idea no es en la congregación complicar la vida, pues, ¿no? Es estar más en un estudiante, ¿no? Un estudiante, digamos, profundice un poco más, ¿no? Claro, claro. Quiere escudriñar un poco más, tener un conocimiento un poco más amplio, ¿no? Pero en la congregación hay que hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Para que no, en vez de ayudarlo, lo vamos a marear, lo vamos a confundir, ¿no? Entonces,
Es bastante sencilla en la iglesia, ¿no? Una versión quizás puede ser la que pueda ayudar, ¿no? Tradicionalmente, ¿qué cosa hay en la iglesia? Pues Reina Valera, Reina Valera. 1960, ¿no? Y algunos que están cambiando por la nueva traducción de la Reina Valera, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Es el legado, por lo menos, de los primeros misioneros que vinieron, ¿no? Hasta ahora está la Reina Valera del 60, ¿no? Sí, muy Muy bien. bien. Gracias, hermanos, por su atención, por Gracias. soportarme, por escucharme. Dios les bendiga, serán recompensados. Gracias a usted, pastor. Gracias, pastor. Sí. Bendiciones. Cuídense. Ahí, mire que hay bastante información, ¿no? La lectura del libro les va a ayudar, ¿ya? Gracias. Y si quieren recordar, vuelvan a leer el libro, ¿no? Está ahí, ¿ya? Hermana Yesarel, despídenos, por favor. Sí, pastor. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este momento especial, por la disposición de nuestros corazones, Señor. Has puesto, Señor, el deseo de buscar y escudriñar cada día más y más presente palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque permites en tu gracia y en tu bondad, Señor, de poder, Padre precioso, guiarnos a toda verdad. Enséñanos, Señor, que cada pasaje bíblico, Señor precioso, la historia, Señor precioso, que estamos conociendo, que sea de bendición y poder llevar también a tanta necesidad, Señor, que tiene la humanidad. Señor precioso, prepáranos cual soldado, Señor, con la armadura completa, como tú, Señor, demandas de tu pueblo. Bendiga a tu siervo, Madrid, Señor precioso. Asimismo, Señor, a cada uno de tus hijos presentes y de aquellos que no han podido participar. Conoces más que nadie sus dificultades o las situaciones que se les presentan. Gracias. Y rogamos, Señor, tu amor, tu bendición y tu cuidado. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Nos Amén. vemos. Descansen. Chao, Cuídense. pastor. Bendiciones con Saludos. Dios. Chao.